Hola a todos, me llamo Marcelo Almeida, soy cirujano plástico y vivo en Portobello, Rondônia. Entonces, cuando me inscribí, escuché sobre el curso de lipo HD del Dr. Raulino. Quiero decirles que somos un poco escépticos con el curso en línea, pero el curso me convirtió de un cirujano plástico en un mejor cirujano plástico. ¿Por qué? Porque hubo varios detalles técnicos que me ayudaron a mejorar la calidad de mi lipo y transformarlo en beneficios para mis pacientes, y poder brindar un mejor servicio, de forma automática, teniendo además un beneficio económico mucho mayor para mi empresa. Así que quería decirte que deberías tomar el curso, realmente vale la pena. Aquí les voy a mostrar una paciente que, por ejemplo, antes del curso no me había hecho lipo HD. Y después de la operación estaba así. Ya a los 6 meses está así. Entonces es este tipo de resultado que el curso logra favorecernos. Una paciente con un perfil diferente. Esta paciente se veía así en el momento de la cirugía y ella era así. Entonces, una paciente que tenía un mejor perfil corporal con un resultado estético. Entonces el Dr. Raulino nos da varios tips para que tengamos este tipo de resultado. Te puedo decir que vale la pena inscribirse, vale cada centavo invertido en este curso. Un fuerte abrazo al Dr. Eduardo. Quisiera agradecerle mucho la oportunidad que nos ha brindado a los cirujanos plásticos de tener contacto con esta técnica de lipo HD aquí en nuestro país, y decir que nunca imaginé que un curso podría transmitir tanta información, y apoyar al cirujano plástico para que comience a realizar la técnica lipo HD. Entonces es un curso muy completo, muy informativo. Las clases son fantásticas, muy detalladas. Las cirugías editadas son fantásticas, porque además de mostrar la técnica en sí, las clases también muestran que la técnica H de lipo se puede realizar con el material que normalmente tenemos, el lipoaspirador, las cánulas normales sin el uso de tecnologías. Por supuesto, que la tecnología viene a agregar, nos ayuda a realizar la cirugía, pero usted muestra en su curso que la técnica H de lipo se puede realizar más bien sin usar, por ejemplo, las tecnologías Vaser, o la tecnología Renuvion, que es el chorro de plasma. Así que quería agradecerles desde el fondo de mi corazón por la oportunidad, y que estemos juntos allí en los próximos cursos. Y sí se puede. Estos son algunos testimonios de varios cirujanos plásticos ya transformados por el curso Lipo Digital HD. Soy el Dr. Eduardo Raulino, creador del método del curso Lipo Digital de alta definición, el mayor curso en el área en Lipo HD Brasil. Y nuestro objetivo es transformar tu carrera llevándote de la lipo tradicional, los conceptos de la lipo tradicional, los conceptos reduccionistas y romper estos paradigmas llevándote a la lipo HD con mayor experiencia, resultados, seguridad y, por qué no, beneficios para tu negocio. Nuestra tesis inicial siempre ha sido que es posible a través de un curso digital. Como puedes ver con estos testimonios, que es posible que tengas resultados seguros y que te inicies en la técnica de alta definición con todo el apoyo y soporte del curso de Lipo HD paso a paso. Quiero agradecer los innumerables comentarios sobre nuestra primera clase magistral, en la que tratamos los conceptos generales de la lipotimia de alta definición, donde la naturalidad, subrayamos, es muy importante. Es un método en el que dosificamos las marcas, dosificamos todas nuestras tácticas quirúrgicas para que el resultado final sea realmente muy atlético, pero al mismo tiempo natural. Hablamos un poco del principio de todo o nada, 360 grados, donde nos acercamos al cliente como un todo. Esto es muy importante también para corroborar el efecto de naturalidad.
Decimos que el Lipo HD es un océano azul de oportunidades para su negocio. ¿Por qué? Con la Lipo HD el cliente siente que los resultados son mayores y está dispuesto a pagar más por ello. Generalmente en el mercado se paga entre un 30 y un 50% más en honorarios médicos, por lo que aumenta tanto la cuestión de los honorarios como el número de cirugías. Eres más solicitado. Vimos en el primer masterclass que es un término muy demandado hoy en día. Los clientes ya llaman a la oficina preguntando si el método está hecho. Así que el cirujano aumentará el número de cirugías, además de abrir un nuevo mercado, por ejemplo, el masculino, donde hemos visto que los hombres son cada vez más vanidosos y buscan cada vez más la cirugía plástica, principalmente la lipo de alta definición para conseguir resultados atléticos y juveniles, y además al entrar en este nuevo mercado se acaba aumentando el número de cirugías. A veces es un poco contraproducente. Muchos colegas me dicen: Eduardo, mira, yo ya tengo mi clientela. Ya hago mis frijoles con arroz y funciona muy bien. Bien, pero vivimos en una revolución, en una transformación que en 5 años tendrá que empezar hoy. Tenemos un mercado cada vez más agitado, un mercado que está siendo atacado por varias especialidades y también por procedimientos no invasivos. Cada vez más estos procedimientos no invasivos en los que el cliente va a una dermatología, donde vas a una clínica de estética y consigues reducir medidas, que es muy el concepto de la lipo tradicional. Y precisamente este concepto lo queremos romper con el curso de Lipo HD, donde empiezas tú por un paradigma artístico que no se puede comparar con máquinas, que no se pueden comparar con otras especialidades que a veces ofrecen resultados de reducción, pero sin esta parte artística. Soy el Dr. Fabián, miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Tomé el curso de Dr. Raulino hace aproximadamente un mes y medio. Ayudó mucho a aclarar algunas dudas que teníamos. Miedo de tomar el curso porque pensé que, quizás por la cultura del país donde trabajo ahora, Ecuador, tengo miedo de mostrar una programación muy agresiva con algunos pacientes, pero el curso es muy explicativo. Pensé que a pesar de que es en línea, el doctor da todos los consejos que podamos necesitar. De hecho, más o menos, unas 20 Lipo HD después del curso, y la tutoría del doctor también me ayuda mucho, para aclarar muchas dudas que tenemos. Recomiendo el curso. De hecho, siempre tuve miedo de hacerme Lipo HD, ahora lo estoy haciendo con mucho gusto, mucha seguridad, y las mentorías ayudan a aclarar muchas dudas también. Hola a todos, vengo a contarles que realicé el curso de Lipo HD, alta definición con el Dr. Eduardo Raulino. Quedé muy satisfecha con el curso, explica el tema de forma clara y concisa, abarcando todas las técnicas, la técnica básica, estándar moderado y estándar avanzado de Lipo HD. Quedé muy satisfecha con el curso y al final salimos con el certificado para ser impreso y poder hacer esta técnica. Hola a todos, mi nombre es Breno Carvalho, soy cirujano plástico, vivo aquí en Salvador, Bahía, y quiero contarles que hace unos meses tomé el curso de Lipo HD del Eduardo Raulino, un curso en línea. Es un curso muy bien estructurado, muy bien subdividido en módulos, es un curso con muchos trucos mágicos, muchos detalles para quien quiera empezar a hacer Lipo HD, que es una técnica nueva que está surgiendo.
Entonces, el curso te dará todos estos detalles, estos refinamientos en la técnica. Incluso tú que quieres empezar a aprender lipo HD, antes de empezar a seguir a un cirujano plástico, toma el curso del Dr. Eduardo Raulino, un curso online, práctico, súper tranquilo, fácil. Saldrás del curso como si hubieras estado haciendo lipo HD durante muchos años, ¿de acuerdo? Recomiendo, muy bueno. Felicidades Eduardo, éxito. Estos son algunos testimonios más de colegas cirujanos plásticos que han visto transformada su carrera. Esto nos motiva mucho desde el principio, desde el inicio de nuestra andadura donde idealizamos el curso de lipo HD como entrenador, como un paso a paso que le llevará con seguridad a sus primeras cirugías y primeros resultados. ¿Cómo definir el abdomen femenino? Este será el tema central de nuestra masterclass donde te mostraremos cómo realizar tu primera lipo HD. Una forma muy versátil y que abarca prácticamente el 70% de sus clientas. Es un marcaje que aportará una naturalidad de resultado, un resultado mucho más atlético. La selección de los pacientes en lipo HD es extremadamente importante. El profesor Pitangui ya ha comentado que el éxito del cirujano plástico proviene de los casos que no opera. Por lo tanto, la selección realmente hace toda la diferencia. Para la lipo HD tenemos algunos límites, por ejemplo, el IMC tiene que estar por debajo de 30. El porcentaje de grasa en las mujeres, lo ideal es alrededor del 20% al 25%. Estos serían los clientes más indicados. Y el cliente con un biotipo mesomórfico, que sería un biotipo más atlético, ayudaría mucho en la alta definición. Pero tenemos otros biotipos y este marcaje abarcará todas las posibilidades, todas las variaciones. Por ejemplo, las mujeres que ya tienen un biotipo más rechoncho, pero brevilles, donde no se debe hacer un marcado de definición completa, o de alta definición. Se debe dosificar y veremos estos espacios también en el marcado. ¿Qué materiales, Eduardo, necesitaré para hacer esta primera lipo HD? Nuestro marcaje será extremadamente didáctico y muy práctico, y su ejecución requerirá de materiales triviales, por parte del cirujano plástico. Así, aspirador, cánulas. En general una cánula Mercedes de 3 milímetros, 3,5 milímetros, 4 milímetros, sería suficiente. También podemos incluir una cánula basket para ayudar a la emulsión de la grasa, pero no es estrictamente necesario. Nuestro marcaje será un marcaje completo en HD. Y les daré paso a paso cómo hacer una dosimetría de esta técnica también. Entonces comenzamos el marcaje de la cirugía femenina con la línea media. Así que aquí en la punta de la apófisis sifoides, marcamos la línea media siempre un poco más ancha, porque en el proceso de cicatrización postoperatoria se produce fibrosis, puede borrar. Por lo que hacemos aquí alrededor de 1,5 centímetro, básicamente el ancho del ombligo. 1 centímetro o 1,5 centímetro marcando la línea media, por lo que desde la punta del sifoides hasta el ombligo. Algunos autores muestran que esta línea media puede estar un poco por debajo del ombligo en clientes más atléticos. En general, desde el ombligo hasta el sifoides. El segundo punto, Eduardo, ¿cómo empezar este marcado de la musculatura? Comento que el mejor punto sería el punto X. Es un punto de partida de marcado donde tomamos básicamente aquí la frontera costera y seguimos palpando la musculatura con el cliente en contracción de la musculatura de abajo hacia arriba hasta sentir la resistencia de la grulla costal. Luego tienes la musculatura del borde lateral, la línea semilunar. Entonces se palpa, y aquí, en esta intersección entre la rejilla costal y el borde lateral del músculo recto abdominal,
Tenemos el punto X, que sería el punto de marcado inicial donde hacemos una zona de sombra por debajo de la rejilla. Por supuesto, en la parte inferior, se siente y la musculatura se cierra un poco. Entonces, la línea semilunar se cierra un poco más. Y aquí lo hacemos un poco más ancho. Así que aquí un triángulo. Y luego baja de forma un poco más amplia. Nunca una sola línea, para no borrarla postoperatoriamente. Lo mismo en el otro lado. Tienes el gradil. El punto X, así que estás palpando el lado de la musculatura hasta que sientes esta resistencia del gradil costal. Y aquí tienes una zona triangular bajando un poco más ancha. Muy fácil. Así que, tienes estas marcas que ya hacen una gran diferencia en la cirugía, en el resultado quirúrgico. También podemos marcar la parte de los oblicuos, la parte inferior de los oblicuos, donde le pido al cliente que haga una ligera contracción hacia adelante y hacia el lado, haciendo aquí la marca de esta línea, contorneando prácticamente la cresta ilíaca, haciendo una zona de sombra de esta musculatura. También un triángulo donde puedo definir la musculatura oblicua en la parte inferior. Lo mismo en el otro lado. Tengo el marcado de los oblicuos. En el caso de una mayor definición, puedo seguir la musculatura del recto abdominal hasta la apófisis sifoides, por lo que pido al cliente que contraiga el abdomen y sienta los bordes de la musculatura del recto abdominal. Hasta la apófisis sifoides. En este punto ya tenemos una zona de definición con el contorno de la línea submamaria. Ya podemos hacer una zona de definición de los músculos rectos abdominales. También podemos marcar los metámeros en la mujer. Así que vamos a ver aquí la parte de anatomía. Lo básico para que podamos hacer el marcaje de la mujer es conocer un poco la anatomía del músculo recto abdominal. Así, del 70% al 80%, tendremos 6 metameras divididas por intersecciones tendinosas, y son precisamente estas intersecciones las que vamos a marcar en lipo de alta definición. Siempre siguiendo estos detalles anatómicos. Así que tenemos aquí, como hemos marcado antes, el límite de la línea semilunar, el borde lateral del músculo recto abdominal, incluyendo esta parte superior, la musculatura oblicua que acabamos de marcar y luego toda esta parte de aquí, que va alrededor de la cresta ilíaca. La línea media, como he mencionado, se puede bajar un poco en clientes más atléticos. Y la parte oblicua en la parte superior también se puede marcar en las mujeres en los casos en que quieren una alta definición, una definición aún mayor. ¿Cómo marcar los metámeros en el caso del abdomen femenino? Desde el punto X podemos palpar la segunda intersección. La primera intersección la vemos aquí desde la región de la línea umbilical, 1 o 2 centímetros por encima, o 1 o 2 centímetros por debajo. Depende de si el cliente es largo o corto, por lo que marcamos y sentimos muy fácilmente
Aquí, la marca es una intersección más horizontal, 1 o 2 centímetros. Puede haber asimetrías, por lo que un lado un poco más bajo que el otro. Eso debe explicarse al cliente. Así que aquí tenemos la intersección del primer metámero. El punto X, como he comentado, podemos marcar la segunda intersección. Es un poco más empinada, un poco más oblicua. Y también puede estar a 1 o 2 centímetros del punto X. Depende de si se trata de un cliente superior o inferior. Lo mismo en el otro lado. Tienes la marca, y siempre sentimos la contracción. Así que, estos son 2 puntos anatómicos muy fáciles que nos guían para marcar el abdomen y estas intersecciones. En el caso del abdomen femenino, evitamos marcarlo en exceso o masculinizarlo. En general, estas 2 intersecciones son suficientes para una alta definición. También puedo marcar esta zona por debajo del inframamario, un triángulo de sombra en el que trabajaré más tarde para hacer una extracción de grasa mayor. Así que aquí puedo hacer una mejora de esta zona superior de los músculos rectos abdominales. Además de esta marca, este triángulo submamario que resalta el borde superior aquí de la musculatura del recto abdominal. También podemos adelantar el contorno del pecho un poco hacia el lado del tórax, haciendo aquí una media luna y una zona también de sombra donde marcaremos una mayor eliminación de grasa, dibujando de forma más atlética esta porción lateral del tórax. Así que tenemos aquí en el modelo, que es un poco más lateral, 3D, la línea media, semilunar, recordando, desde el punto X donde tenemos una zona de sombra aquí, oblicua subcostal, en la parte inferior, siempre pidiéndole al cliente que se contraiga y juegue un poco hacia el lado, se siente básicamente palpando en la cresta ilíaca esta musculatura, y también terminando con una marca un poco más lateral aquí en el pecho dándole atletismo a esta zona. En general las mujeres tienden a acumular un poco más de grasa y eso ayuda mucho en el atletismo. Como comenté aquí también, la línea media, podemos marcar fácilmente la primera intersección a nivel del ombligo. La mujer está a 1 o 2 centímetros de esta línea umbilical. Se puede palpar fácilmente. Y desde la región del punto X aquí, de 1 a 2 centímetros, también podemos palpar la segunda intersección, que es un poco más oblicua. Recuerda siempre que es un poco más oblicuo que el primero. Este aporta un marcaje juvenil extremadamente atlético a nuestros resultados. Y ahora vamos a ver cuáles son las estrategias y tácticas quirúrgicas para aplicar este marcaje, que es secuencia, porque el marcaje en sí mismo, ahora depende de cómo hacerlo, y de cuánto hacer en cada área que veremos a continuación. Empezamos entonces con una infiltración superhúmeda. Utilizamos más o menos entre un 20 y un 30% más de solución de la que imaginamos para eliminar. Utilizaremos inicialmente incisiones en la región inguinal, por lo que en estos puntos inferiores es posible realizar tanto la cintura como todo el abdomen inferior. Incisiones en la región submamaria y en el pliegue axilar anterior, donde también podemos trabajar pequeñas bolsas de grasa en esta región axilar y trabajar toda la parte lateral de las mamas. Al principio utilizamos una cánula basket para hacer una emulsión.
que tampoco es imprescindible para la técnica o el uso del propio Vaser, que muchos cirujanos todavía no tienen todo este material, todo este equipo, y por eso vamos a mostrar cómo se hace el marcaje de la forma más sencilla con el material trivial del cirujano plástico. Entonces, vas a empezar con cánulas de menor calibre, cánulas Mercedes, haciendo ese marcaje que llamamos marcaje de framing o marcaje de marco. La marca oblicua, semilunar, línea media, triángulos superiores y laterales de los senos. Este marcado del marco siempre debe hacerse primero, no antes de quitar las bolsas de grasa que veremos en la secuencia, pero primero el marco. ¿Cómo se hace este marcado? ¿Cómo se hace la ejecución de este marcado del marco? Las cánulas de 3 milímetros. 3,5 milímetros son cánulas de menor calibre precisamente para evitar lesiones del tejido fibroso septal en esta zona, y siempre con los agujeros de la cánula hacia abajo. Voy a aplicar presión, puedo aplicar presión con los dedos y aplicar presión pellizcando la cánula en medio de los dedos haciendo un pellizco, o incluso con el pulgar en esas zonas. Porque debo en la zona del marco, trabajar sobre las dos capas de grasa, el tejido adiposo superficial y el tejido adiposo profundo. La capa areolar del tejido adiposo superficial es una capa prácticamente constante en el abdomen, alrededor de 1 centímetro, y esa será la capa donde daremos forma, esculpiremos la musculatura, las sombras y los relieves de la técnica del lipo HD. Y también en el área de encuadre, vamos a trabajar con el tejido adiposo profundo. Así que esas dos capas van a ser abordadas. ¿Cómo puedo trabajar en la capa superficial? Precisamente aplicando presión a la cánula, recordando siempre que los orificios de la cánula estarán orientados hacia abajo. Bien, he hecho mi marcaje, este es el proceso inicial, recordando siempre que trazo una línea roja aquí en el borde de la baranda costal como advertencia. Siempre evito entrar con la cánula más allá de estos límites de la barandilla, por el riesgo de perforación. Trabajamos toda la parte del abdomen superior a través de estas incisiones subsanarias, y la parte lateral a través del pliegue axilar anterior. Ok, Eduardo, he hecho todo el marcado. Ahora puedo dejar para las zonas de eliminación de grasa que también tenemos la nivelación. En estas zonas en las mujeres, principalmente en la cintura, voy a trabajar con una eliminación un poco más grande, así que lo llamo una extirpación subtotal en esta zona de la cintura. La mujer está muy ceñida. Quitamos todos estos bolsillos. En el otro lado. Y también en esta parte inferior. Es una forma subtotal, alrededor del 70% al 80%. Pero estamos hablando de tejido adiposo profundo, no el tejido adiposo superficial. Así que en estas áreas de la cintura o incluso aquí debajo de la primera intersección que llamamos la caja, un área donde se elimina un subtotal, forma muy intensa, la grasa en la capa más profunda. No voy a aplicar presión sobre estas capas, solo voy a aplicar presión sobre la cánula en las zonas de encuadre donde trabajo las dos capas de grasa. Aquí vamos a quitar entre el 70% y el 80%, así que prácticamente subtotal, dejando un pellizco de unos 2 centímetros a 1,5 centímetros. Aquí también de 1,5 centímetro a 2 centímetros, donde ya tenemos un resultado de eliminación de estas bolsas de grasa más intenso, en general en la parte baja del abdomen, en la zona de la cintura y en las zonas laterales del pecho.
En la zona central también hacemos una extirpación, pero una extirpación un poco menos intensa, por lo que en esta zona vamos a trabajar sobre el tejido adiposo profundo, o lo que es lo mismo, sin hacer presión sobre la cánula como hicimos en la zona del encuadre, quitar alrededor del 50% al 70%, un poco menos de esa parte del bajo vientre, precisamente para crear un relieve diferente en el abdomen, para crear sombras y relieves, que es el corazón de la técnica Lipo HD. Así que la zona central del abdomen, la trabajo con cánulas de 4 milímetros a 3,5 milímetros. Nunca cánulas muy gruesas en HD lipo, precisamente para evitar esta lesión en el tejido fibroseptal. Así que trabajo con una cánula Mercedes de 4 milímetros. Siempre trabajando aquí desde las incisiones superiores para eliminar esta grasa en la parte superior del abdomen. Y en la parte inferior, una extirpación más intensa, una extirpación subtotal, así como las otras bolsas de grasa. Otro detalle importante de marcaje del framing de los marcos es el marcaje de las intersecciones. Puedo hacerlo con cánulas de menor calibre, Mercedes rectas de 3 milímetros, o lo que sería ideal, cánulas curvas. Con la misma cánula de Mercedes, pero con una curvatura de 30 a 45 grados. Puedo hacer fácilmente este marcaje a través de las incisiones submamarias, recordando que en el encuadre siempre hacemos una presión con el dedo para tener este marcaje en el tejido adiposo areolar más superficial. Hago la marca con la cánula, presionando con los dedos o con el pulgar a través de la incisión submamaria. Cánula Mercedes, curva 3 milímetros, 3,5 milímetros, o incluso, Eduardo, no tengo una cánula curva, se puede hacer con una cánula recta, pero tendrás que hacer una incisión adicional en esa línea, más o menos, donde puedo usar para hacer las dos intersecciones. Y aquí en la zona del ombligo es más fácil hacerlo con la línea recta. Así es como definimos el abdomen femenino en un marcado muy versátil que puedes utilizar en tu primera lipo HD. Y también asociarlo con otras cirugías. Por ejemplo, un mini abdomen, donde no se tiene una diástasis tan grande, se puede aplicar este marcaje. Por lo tanto, es muy versátil, aportando resultados muy atléticos para la mayoría de su clientela femenina. Mucha gente me pregunta, Eduardo, ¿cómo se da un paso más? Me interesa una solución más completa. Sí, tenemos una solución completa que es el curso de Lipo HD. Recopilamos todo el paso a paso. ¿Cómo se puede hacer en todas las áreas del cuerpo, lipo de alta definición? Y hoy quiero que realmente disfrutes de este contenido. Nuestro tiempo es realmente limitado, y el objetivo es que aproveches al máximo este material, por lo que te invito también a dejar comentarios, preguntas aquí abajo, de esta segunda clase magistral, y también en nuestro perfil, Curso Lipo HD en Instagram. Quiero invitarte a nuestra tercera clase magistral, donde traeremos un material exclusivo, que hará una transformación en tu pensamiento artístico. Para realizar tu primera lipo HD en hombre traeremos estrategias y tácticas de cirugía en lipo masculina. Es posible que la persona que no tiene experiencia pueda aprender del curso, y aplicarlo en su rutina y en su día a día. Es un curso muy bien estructurado, muy bien subdividido en módulos. Es un curso muy completo, muy informativo. La tutoría del médico también me ayuda mucho, para aclarar muchas dudas que tenemos. Mejoró aún más nuestras técnicas para lograr los mejores resultados, y nos da una idea perfecta de cómo realizar una lipoescultura HD. El curso me transformó como cirujano plástico en un mejor cirujano plástico. El curso rompió muchos paradigmas que teníamos sobre la lipoescultura.
Es un curso que nos da mucho detalle, muchos trucos mágicos, algo que a veces no podemos ni en un aula o en un congreso. Y el curso es sin duda un verdadero punto de inflexión para aquellos que quieren ingresar al negocio de la liposucción HD.